Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El rey está muerto. Y cuando un soldado romano vio cómo murió, dijo: este hombre ciertamente era el Hijo de Dios. Pilato había inscrito en la cruz de Jesús en 3 diferentes idiomas: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ese mismo día, cuando Pilato le preguntó a Jesús: ¿entonces eres un rey? Jesús respondió: tú dices que soy un rey. Nací y vine al mundo por esta razón, para dar testimonio de la verdad. La verdad, Dios conocía la ley, un conjunto de reglas y requisitos que nunca podría perfeccionar a los que intentan acercarse a Dios a través de los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Era imposible que la sangre de toros y cabras quitara los pecados. Por lo tanto, cuando Jesús viene al mundo, Jesús dice, y está registrado en Hebreos 10, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Jesús? La Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, nos da estas palabras en el Salmo 40. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado. De expiación no has requerido. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Jesús sabía por qué estaba hecho, para ser quien debía ser. Fue escrito en su corazón, en su identidad. Jesús estaba confirmando el ADN de su corazón, lo que estaba escrito sobre él en la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Jesús se convirtió en ese sacrificio que agradaría al Padre. La cruz era el altar y Jesús estaba ofreciendo su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad, pasado, presente y futuro. Este sacrificio traería curación e integridad a la humanidad, tanto física como espiritualmente, porque por su único sacrificio ha liberado para siempre del pecado a las personas que trae a Dios. Eric Sauer, en su libro El triunfo del crucificado, dice: la cruz es el evento más grande en la historia de la salvación, incluso más grande que la resurrección. La cruz es la victoria, la resurrección, el triunfo, aunque esto último necesariamente se deriva de ella. La resurrección es la exhibición pública de la victoria, el triunfo del crucificado, pero la victoria en sí
en sí misma está completa. Consumado es. Jesús siempre estuvo en esto para triunfar, pero solo se le puede ganar siendo obediente, lo que para nosotros significa un esfuerzo saludable por la perfección. Filipenses 2, 5 al 8 nos anima a que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Al ser obediente, Jesús salió victorioso en la cruz. Entonces le correspondía a Dios hacer el resto. En el jardín de Getsemaní, Jesús tuvo su mayor crisis de fe. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Y siguió. Le preguntó a su padre 3 veces, Abba, Padre, para ti todo es posible, quítame esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no es lo que quiero, sino lo que tú quieres. 3 veces fue a ver a su padre sin recibir respuesta. Y él siguió. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados torcieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con una túnica púrpura. Una y otra vez se le acercaron y le dijeron, saludos, rey de los judíos, y lo abofetearon en la cara. Y él siguió. Fue una caminata de 3 horas por la ciudad llevando la cruz. Cuando terminaron de burlarse de él, lo despojaron de la túnica púrpura y le volvieron a poner su propia ropa. Y luego se lo llevaron a crucificar. Y él siguió. Aquellos que estaban caminando insultaron a Jesús, sacudiendo sus cabezas y diciendo, sálvate, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Salvarse a sí mismo no era parte del plan. El plan era salvarte a ti y salvarme a mí. Y él siguió, colgando de sus muñecas en la cruz, con el cuerpo en estado de shock, luchando por respirar. Cuando uno de los criminales que cuelga con él dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él siguió. La victoria estaba tan cerca. Entonces, las últimas palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eran palabras de los salmos. Los salmos son canciones. Jesús comenzó a cantar el Salmo 22. ¿No lo ve? Debido a que estos 3 salmos están agrupados, escuche los primeros y últimos versos del Salmo 22, 23 y 24. Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme? Tan lejos de mis angustiados gemidos proclamarán la justicia de Dios a los que aún no han nacido, diciéndoles lo que tú has hecho. Tú, Señor, eres mi pastor, nunca estaré en necesidad. Tu bondad y amor siempre estarán conmigo cada día de mi vida y viviré para siempre en tu casa. Señor, la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece al Señor. El mundo y su gente le pertenecen. ¿Quién es este glorioso Rey? Él es nuestro Señor, el Todopoderoso. Yo solo puedo imaginar que Jesús terminó aquí su canción. Cuidando a su madre como lo hace un buen hijo, le dice a Juan que aquí está tu madre. Después de esto, sabiendo que todo ya estaba completo, para cumplir con las Escrituras, Jesús dijo, tengo sed. Y luego Jesús dijo, está consumado, está terminado. Bajando la cabeza, entregó su vida. La cortina del santuario se rasgó en 2 de arriba a abajo. Ya no es necesaria la intercesión de nadie entre usted y Dios. No es necesario otro sacrificio. Jesús murió una vez por todos. Eugene Monroe Berlet, Sr., en el siglo XIX, escribió Soy victorioso en Jesús, traducido después al español por Amir Gorham, y dice, hay una historia antigua de mi Redentor divino y
Su vida dio en el Calvario para mi salvación. Y de su sufrimiento y su expiración divina me arrepentí de mi pecado y victorioso soy. Usted y yo podemos hoy cantar una canción de victoria como Jesús, porque gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, siga y continúe porque tiene la victoria en Jesús. Amén.